A continuación se repasarán los conceptos de destilación con el objetivo de modelar una columna en estado estacionario. Esto está en el tópico de simulación de procesos estacionarios de la asignatura de análisis de procesos químicos. A modo de contexto se puede indicar que trabajaremos con una etapa de separación de un proceso que generalmente lo encontraremos luego de una etapa de reacción del mismo. Por ejemplo, si aquí tenemos la etapa de reacción que ya analizamos a partir de balances de materia y energía y ecuaciones adicionales, tendríamos un conjunto de entrada que tiene una determinada composición. Entonces, mediante la simulación íbamos a obtener un conjunto de salidas con una determinada también composición, en este caso el componente I, siendo I cada uno de los componentes, y n sub c, por ejemplo, podríamos decir que I va desde 1 hasta n sub c, siendo n sub c el número total de componentes. ¿Ok? Entonces, a la salida de este proceso de transformación, o el proceso de reacción, vendrá una etapa generalmente de refinamiento del producto, y es entonces acá donde aparece la necesidad de estudiar y modelar uno de los procesos más importantes de la industria de la ingeniería química, que corresponde a la destilación. ¿Ok? Este diagrama que se encuentra representado acá muestra un ejemplo de cómo se implementa una columna de destilación, donde en el interior se puede observar un conjunto de etapas que producirán la separación, y se desarrollará un perfil dentro de la columna donde se enriquecerá hacia arriba los componentes más livianos, y hacia abajo se enriquecerán los componentes más pesados. Afuera de la columna existe un elemento que será un condensador que se encargará de transformar fase del vapor que sale desde el interior de la columna de destilación. El producto de este condensador irá hacia un sistema de acumulación, y esta acumulación podrá tener una fase o dos fases dependiendo de las características del condensador. ¿Ok? Y luego se podría tener también una etapa de separación que estará a cargo de, como su nombre lo dice, separar las corrientes líquidas en un producto de destilado y un reflujo, definido este flujo acá, reflujo, que será el que se retornará al interior de la columna de destilación, con el objetivo de mantener los platos con un nivel de líquido y así producir la separación. ¿Ok? En la parte inferior de la columna de destilación se encuentra un rehervidor, como el que se representa en este punto, donde se está añadiendo la energía necesaria para que se produzca la separación. Por último, se observa que existe una alimentación, y esta alimentación será, como bien se decía, la que provenga de las unidades de reacción química. Siguiendo entonces, el modelado de este proceso de destilación va a ser, podríamos definir que es fundamental a la hora de diseñar un proceso, ¿okay? Ya sea desde el punto de vista del análisis como desde el punto de vista del diseño de un determinado proceso, ¿okay? Y para eso utilizaremos entonces, para el modelamiento estacionario de la columna de destilación, utilizaremos el método MECH, que está basado, como su nombre lo indica, en balances de materia, balances de materia, como dice ahí, relaciones de equilibrio, relaciones de suma y balances de energía. ¿Ok? Entonces podemos indicar entonces que para la columna la columna de destilación que vimos anteriormente, la modelaremos de manera estacionaria utilizando el método MECH. Y para eso lo que tenemos que realizar primero es una abstracción del sistema, considerando que tiene un conjunto, en este caso nt, de etapas de equilibrio, las cuales se encuentran interconectadas de esta forma, donde se puede observar que para una etapa de equilibrio J se está produciendo una fase gaseosa relacionada con esta corriente V, sería V sub J, la corriente que se produce en la etapa J. La corriente líquida que se produce en la etapa J será determinada con L sub J. Estas dos corrientes irán respectivamente
hacia la parte superior de la columna y hacia la parte inferior de la columna, y cada una de ellas puede tener la posibilidad de tener extracciones laterales. Estas extracciones laterales serán extracciones que salen del sistema. Adicionalmente, la etapa podría tener una alimentación representada en este caso por el flujo F sub J. Si echamos un vistazo solamente a la etapa J, tal como acá está, podemos observar que cada uno de estos flujos se puede relacionar con una composición del componente I. Y en este caso se definirá que la fracción, ya sea másica o molar, dependiendo de cómo se realice el modelado, dependiendo de la base en la cual se realice el modelado, tendrá I será para la fase gaseosa, X para la fase líquida, y Z, que se encuentra acá, será la concentración, la fracción de la alimentación. O sea, sería un Z de J, I, lo que implica que va a ser la fracción del componente I en la etapa J en la alimentación F. ¿Ok? Entonces, a partir de este diagrama que está acá, plantearemos el modelo MESH. Pero antes, bueno, es realizar un análisis de grado de libertad. Y para eso, para una etapa de equilibrio, definiremos cuáles son las variables que están involucradas. ¿Ok? Y tal como se comentó anteriormente, estarán involucradas las variables de flujo de la corriente J, en este caso definida como V sub J, la que se encuentra, que sería correspondiente, como se había dicho anteriormente, a la fase gaseosa que sube por la columna hacia las otras etapas de equilibrio. Luego tendríamos la fase líquida L sub J, o sea, el efluente líquido que va hacia abajo de la columna L sub J y que se produce en la etapa J. Luego tendríamos F sub J, que en este caso se representa acá y que es la entrada de la alimentación. O sea, es una entrada que viene no desde otra etapa de equilibrio, sino que desde fuera hacia la etapa J. Y por supuesto también se encuentran las etapas, los flujos de extracción laterales que no van hacia otras etapas de equilibrio de la columna y que corresponden a, como su nombre lo indica, fracciones de la producción de la fase gaseosa y la fase líquida que se extraen de la columna. Adicionalmente, se puede indicar, como se dijo anteriormente, que existen fracciones del componente para cada componente y relacionada con la fase gaseosa, la fase líquida y la fase y el flujo de alimentación, ¿okay? Representado de esa forma. Considerando lo anterior, podemos indicar que cada etapa de equilibrio tiene al menos 3 NC más 5 variables, donde esas 3 NC corresponden a cada una de las fracciones del componente I para la fase gaseosa, para la fase líquida y para la alimentación, y los otros 5 variables corresponden a todos los flujos que están involucrados en la columna. Esto quiere decir los flujos gaseosos representados ahí y acá, los flujos líquidos representados aquí y acá, y la fase y el flujo de alimentación. Una pregunta interesante sería: ¿por qué no estoy considerando el flujo líquido L sub J menos 1 y el flujo gaseoso V sub J más 1? Y la respuesta es muy sencilla. La idea es que se planteará un modelo para una etapa, la etapa J, y luego este se generalizará desde la etapa J igual 1 hasta la etapa J igual NT. Tomándose en cuenta, al hacer el análisis de variables, se considerarán solo las variables que tienen subíndice J, porque las otras variables se contabilizarán en las etapas anteriores y posteriores. De esta forma se evita la duplicidad al momento de contar las variables. ¿Ok? Y bueno, una vez que estamos claros con el modelo, lo que se hace a continuación es plantear cada una de las ecuaciones que representa este modelo MESH. Entonces, la primera idea es partir con M, que corresponde a los balances de materia, y partiremos entonces con el balance total de materia, como aparece acá. Y podemos observar que, bueno, a la etapa ingresan 3 flujos, esos serían los influentes, 2 que vienen desde las etapas V sub J más 1 y V sub J menos 1,
y un flujo que viene desde fuera que corresponde a la alimentación que ingresa a la etapa J. Luego la etapa de equilibrio J tiene 4 efluentes. Estos efluentes están divididos en efluentes que son efluentes gaseosos, como se había mencionado anteriormente, uno que va hacia la etapa superior, en este caso representado por esta flecha, y uno que va hacia afuera de la columna, en este caso lo voy a ingresar de esa forma. ¿Ok? Y por otro lado, se tiene el efluente líquido, donde nuevamente el efluente líquido, el flujo L sub J será aquel que vaya hacia la etapa hasta la etapa de equilibrio inferior, y la extracción lateral WJ será aquella que salga de la columna. ¿Ok? Entonces tendríamos la primera ecuación, que es parte de este modelo MESH, y la segunda ecuación sería siguiendo con los balances de materia, pero en este caso por componentes. Entonces podríamos hacerle un doble clic acá, que sería equivalente a decir estamos listos. Tenemos entonces nuestro modelo. Y el modelo está basado nuevamente ahora en el flujo que ingresa, en el flujo de entrada del componente I, como se puede observar aquí. Entonces este sería el IN del componente I, en este caso por flujo multiplicado por la fracción. Si es flujo másico será multiplicado por la fracción másica, si es flujo molar será multiplicado por la fracción molar, para la fase gaseosa, para la fase líquida y para la alimentación. Y luego para los efluentes básicamente es lo mismo. Entonces aquí estaría el out, el componente I, y eso va a ser igual, por supuesto, a 0, ¿no es cierto? Porque es un sistema que no es reaccionante. ¿Ok? ¿Y cuántos balances se pueden plantear? Bueno, se tienen NC componentes, se pueden plantear NC ecuaciones de balance de materia por componente. Por lo tanto, acá estaría el elemento relacionado con los balances de materia. Siguiendo en el modelo, voy a saltarme hasta las ecuaciones de suma, puesto que cuando generalmente se trabaja con fracciones molares, se utiliza la ecuación de cierre de las fracciones molares, que dice que la suma de las fracciones molares en cada una de las fases tiene que ser igual a 1. ¿Okay? A continuación, siguiendo con el modelo, vamos a plantear las ecuaciones, en este caso de equilibrio. Y bueno, la ecuación de equilibrio lo que hace es relacionar la fracción la fracción de la fase gas del componente I con la fracción de la fase líquida del componente I para la etapa J, utilizando este coeficiente K, que es un coeficiente de reparto y que luego veremos que está relacionado con la termodinámica del sistema. ¿Okay? Y por último, el modelo postula el uso de un balance de energía, y aquí se observa que acá estaría el ingreso de energía por efectos de flujo. Se tendría el flujo de vapor que ingresa a la etapa de equilibrio J multiplicado por su entalpía, y que sería equivalente a la composición entre la energía interna y la energía de flujo. Luego tendríamos lo mismo, pero para el líquido que viene desde la etapa superior. Y luego se repite el mismo concepto, pero para el flujo de alimentación. ¿Ok? Y ya estaría entonces el IN de energía. Y por supuesto tendríamos una salida de energía por concepto de flujo, nuevamente, que estaría dado por lo mismo, la entalpía de los efluentes multiplicado por sus efluentes. ¿Ok? Y por último tendríamos un término de transferencia, en este caso transferencia de calor, que correspondería a un más menos Q sub J, siendo Q sub J el calor retenido, el calor retirado o el vapor administrado a la corriente, hasta la etapa J, perdón. ¿Okay? Tomando esto en cuenta, podríamos indicar que se dispone de una ecuación de balance de materia total, NC ecuaciones de balance de materia por componente, NC ecuaciones de equilibrio, 2 ecuaciones de suma y una ecuación de energía. Por lo tanto, se tendrían para este total de 3NC más 5 variables, 2NC más 4 ecuaciones. ¿Okay? Y esas
y de esas 2nc más 4 ecuaciones, eso sí, existe una que es linealmente dependiente de las otras. Entonces, para revisar cuál es, vamos a primero repasar el concepto de una ecuación que es linealmente dependiente, y la definiremos como es aquella que se puede formar como, a partir de una combinación afín del resto de las ecuaciones. Y entonces, para analizar ese concepto, vamos a volver en este caso a el balance de materia por componentes. Vamos a volver al balance de materia por componentes, ¿ok? Y el balance de materia por componente vamos a realizar con todas las ecuaciones que están definidas para el balance de las NC ecuaciones que están definidas para el balance de materia por componentes, se realizará una combinación afín. ¿Cómo se realizará esto? Bueno, simplemente una combinación afín podría ser, por ejemplo, sumar con respecto a cada uno de los componentes. En este caso, entonces, vamos a sumar para la etapa J, vamos a sumar todas estas ecuaciones desde i igual 1 hasta n sub c. ¿Cómo? Y vamos a ponerle aquí un paréntesis cuadrado, ¿no es cierto? Entonces, se me quedó un poco chueco. Entonces, debido a que la sumatoria corresponde a una función lineal, lo que se puede hacer entonces es distribuir esta sumatoria para cada uno de los términos que aparecen dentro del balance de materia por componente. Tendríamos la sumatoria de cada uno de estos términos que acá aparecen. Y puesto que los flujos no dependen de los componentes, son flujos totales, entonces lo que se obtendría finalmente sería un v multiplicado por una sumatoria, un l multiplicado por una sumatoria de x, un f multiplicado por una sumatoria de z, y así sucesivamente. Luego, consideraremos que la sumatoria de las fracciones molares va a ser igual a 1 y va a ser igual a 1 para el caso del líquido y del gas, y al reemplazar ambas condiciones, y es importante indicar que son ambas condiciones las que se tienen que reemplazar, se obtendría entonces la ecuación de balance de materia total. De esta forma, lo que se podría indicar es que una ecuación es linealmente dependiente de las anteriores y debe ser eliminada. ¿Qué ecuación sugiere el método Metz que se elimine? Una de las ecuaciones de suma. ¿Ok? Entonces aquí tenemos la disyuntiva si se elimina la ecuación de suma de la fase líquida o de la fase gas. Y lo que se propone entonces, siguiendo la misma idea de los separadores Flash, es utilizar una combinación lineal de estas ecuaciones de suma, y que en este caso correspondería a la ecuación de Rashford-Rice. Y esa ecuación de Rashford-Rice nos elimina la posibilidad de raíces espurias que se podrían producir en la simulación, y adicionalmente mantiene el número de ecuaciones linealmente independientes. De esta forma, entonces, se tendrían solamente 2nc más 3 ecuaciones linealmente dependientes en el sistema. ¿Cuáles son ellas? Sería la ecuación de balance de materia total del modelo Metz. Entonces diríamos que aquí se encuentran las ecuaciones del balance de materia total. ¿Ok? El balance de materia total está aquí. Y el balance de materia por componente está aquí también. Las ecuaciones de equilibrio, representadas por el uso de este coeficiente de reparto, están representadas acá. Luego serían las ecuaciones de suma, que me las da la ecuación de Rashford-Rice, que está ahí. Y finalmente tendría la ecuación de balance de energía, que es una ecuación de balance de energía. ¿Ok? Ahora, dentro de esta ecuación de balance de energía aparece la entalpía, y para efectos pedagógicos y del análisis que se va a hacer a continuación, se han añadido en esta parte del modelo, aunque desde el análisis que se hace en la asignatura de análisis de procesos químicos, estas relaciones tendrían que ser planteadas después de hacer el primer análisis de grado de libertad. Sin embargo, se utilizarán ahora solamente, como se dice, por efectos pedagógicos. ¿Ok? De esta forma, entonces, al hacer el análisis de grados de libertad, se tendrían las 3nc más 5 variables originales, más las variables que aparecieron en el sistema. Y esas variables que aparecieron fueron el coeficiente de reparto, que aparece en la ecuación de equilibrio, las entalpías, que aparecen en la ecuación de balance de energía, la temperatura, que aparece también
en la ecuación de balance de energía, o si quieren mejor, para ser más específico, de la definición de las entalpías, las presiones que aparecen también en la definición de la entalpía, la temperatura y la presión, en este caso de la alimentación, que aparecen también en la definición de la entalpía, en este caso la entalpía de la alimentación, y finalmente el término de calor de cada una de las etapas, que también está ahí. Tomándose en cuenta a las variables originales, tendríamos que agregarle NC más 8 variables adicionales, lo que da un total entonces de 4NC más 13 variables. De esas variables es posible conocer un total de 2NC más 3 ecuaciones que vienen desde el modelo MESH, y estas tres ecuaciones que vienen de la definición de entalpía. Ok, aquí entonces acá estarían las ecuaciones. Tomándose en cuenta entonces se tiene un total de grados de libertad que es igual a 2NC más 7. Lo que implica que es necesario asignar o buscar 2NC más 7 para cada etapa. Como se tienen NT etapas en la columna completa, entonces este sería el número de elementos que faltaría por buscar relaciones o en su efecto asignar valores. ¿Ok? Para, en este caso, obtener el objetivo final que corresponde a simular la columna completa. ¿Ok? Y entonces, para hacer el análisis de cuáles son estas 2NC más 7 variables que son necesarios describir o asignar valores, consideremos cuáles variables ya están cubiertas. Entonces partamos de, en este caso, el balance de materia, y utilicemos entonces el balance de materia por componentes. Y el balance de materia por componentes podríamos utilizarlo como punto de partida y analizar que si es que se conocen los flujos y las fracciones, se podría entonces, las fracciones del gas, por ejemplo, las fracciones de la corriente de alimentación, y si es que se ha resuelto las etapas superior e inferior, es posible a partir del balance de materia por componente conocer entonces la fracción molar o másica de la fase líquida. ¿Ok? Siguiendo esta misma lógica, las ecuaciones de equilibrio permitirían obtener las fracciones molares o másicas en la fase gaseosa. Sin embargo, al realizar el supuesto de que las fases se encuentran en equilibrio, solamente se pueden obtener, en este caso del equilibrio, solamente se pueden obtener NC-1 fracciones, ya que, de acuerdo a la regla de fases de Gibbs, se necesita determinar la temperatura de sub J, puesto que este también es un punto invariante. ¿Okay? Esto es parte del punto invariante del equilibrio. Considerando lo anterior, entonces se podría indicar que el equilibrio permite obtener NC-1 fracciones gaseosas, y la ecuación que resta del equilibrio es la que se permite obtener entonces la temperatura. ¿Ok? Considerando lo anterior, la ecuación que falta, la variable, perdón, que falta de la fracción gaseosa, se puede obtener entonces de la ecuación de suma o ecuación de Rutherford-Rice. Siguiendo el mismo análisis, si es que se considera, ahora nuevamente vamos a partir ahora el balance de materia, pero ahora vamos a hacer vamos a recurrir al balance de materia total. Y en el balance de materia total, si es que se conocen todos los flujos, excepto el líquido, este se podría calcular a partir de este balance de materia total. De esta forma, entonces, la ecuación M, en este caso en su variante balance de materia total, es la que estará encargada de entregarme el valor de L. Y de todo este análisis que se ha hecho, ya se han utilizado todas las ecuaciones de materia, ya se han utilizado todas las ecuaciones de equilibrio y la ecuación de suma. Queda entonces la ecuación de balance de energía. Y la ecuación de balance de energía me va a permitir determinar el vapor. Se puede entender esto porque se obtiene desde un descarte, pero también se podría considerar que en un sistema determinado con una determinada composición, X sub I,
donde se obtiene entonces un equilibrio. Al estar determinada la temperatura por el equilibrio, la cantidad de vapor que se ingresa va a permitir controlar la evaporación de la columna. Considerando lo anterior, entonces el balance de energía me permitiría obtener cuánto vapor se está produciendo en cada etapa. Tomando esto en cuenta, entonces, estas variables del total de variables ya se encuentran o se encontrarían determinadas. Por supuesto, si se conocen las otras expresiones. Y bueno, considerando que ya se utilizaron las relaciones adicionales de entalpía, estas variables también ya están determinadas. Tomando en cuenta lo anterior, entonces estas 2nc más 7 variables que faltan por definir estarían dadas por las nc fracciones másicas de la alimentación, los nc constantes de reparto en cada una de las etapas, y el resto corresponderían a flujo de alimentación, vamos a ponerlo con una X, flujo de alimentación, extracciones laterales y las condiciones del plato de la etapa de equilibrio, dadas por la presión, la temperatura, la temperatura ya fue calculada, entonces por la presión, por la temperatura de la alimentación, por la presión de la alimentación y el calor que tiene que ser ingresado a cada una de las etapas de equilibrio. ¿Okay? Por lo tanto, se plantearán ecuaciones adicionales que cumplan, que permitan especificar estas variables, y en este caso lo que sale más sencillo, sabemos que de la termo que el coeficiente de reparto se puede describir utilizando una expresión ya sea teórica o empírica que va a predecir el comportamiento de este coeficiente de reparto en base, por ejemplo, a una determinada temperatura y una determinada presión. El ejemplo más claro de eso correspondería, por ejemplo, a que K fuese igual a la presión de vapor a una determinada temperatura J del componente I, entonces que tendríamos el K sub J, I, partido por la presión de J. ¿Qué relación es esta? Es una relación donde se está asumiendo que existe una idealidad en el caso de la fase líquida y en el caso de la fase gaseosa, y se conoce a esta como la ley de Dalton y la ley de Raoult. ¿Ok? Eso podría ser, pero podrían haber otras relaciones dependiendo del problema que se quiera trabajar. ¿Cuándo se sabrá qué modelo quiere trabajar? Bueno, una regla que es muy sencilla es que el modelo más sencillo es el útil siempre y cuando haga predicciones de manera adecuada. Por lo tanto, si se está trabajando con soluciones que se acercan a la idealidad en rangos de presión que se acercan a la idealidad, pues sería suficiente esta ecuación. En otros casos se podrían utilizar otras relaciones, como se dijo anteriormente, que sean más complejas. Bueno, también se podrían plantear las expresiones de la entalpía, pero como ya se fueron consideradas anteriormente, no representarán ecuaciones adicionales y solamente se agregan acá como por el ejercicio pedagógico. Tomando eso en cuenta, luego de la definición de las NC ecuaciones que van a permitir obtener el constante reparto para cada uno de los componentes en la etapa J, se tendría que, de los grados de libertad anteriores, que estaban definidos como 2nc más 7, al agregar nc ecuaciones adicionales, que en este caso serían las ecuaciones adicionales 6, que aparecen en esta diapositiva, ¿ok? No se tienen variables adicionales, puesto que bueno, no aparecen ecuaciones variables adicionales básicamente. Entonces el número de grados de libertad se reduce hasta nc más 7. Y desde este nc más 7 podríamos notar que ahora esto ya no es una variable, y entonces el resto de las variables serán, en este caso, determinadas por consideraciones que habitualmente se conocen por etapas, ¿ok? Porque notemos que cada una de las variables que quedan por determinar corresponden, con la excepción de la presión, que la vamos a dejar aquí encerrada, corresponden a decisiones que se pueden tomar frente a la columna. Imaginémonos, por ejemplo, que esta columna tiene dos extracciones laterales, como las que aparecen acá, en este diagrama. ¿Ok? Y entonces notemos que los flujos, en este caso de entrada, corresponden a variables que no han sido determinadas.
El flujo de las extracciones tampoco ha sido determinado. Las características de la alimentación tampoco ha sido determinado. Y el calor. Entonces, notemos primero por los flujos. Notemos que en general la columna, que tiene un determinado funcionamiento, quedará en función de cuánta alimentación se le está ingresando a la columna, y eso generalmente se puede controlar por una válvula. Tomando lo anterior en cuenta, se podría decir que esta variable f sub j es una variable de decisión de la columna. De esta forma yo puedo asignar, o se puede asignar un valor determinado, y corresponderá en este caso a la cantidad de efluente del reactor que quiera tratarse en la columna de destilación. Siguiendo con el análisis, es también decisión del operador o de la persona que está analizando el comportamiento de la columna identificar cuánta cantidad de extracción lateral se va a retirar de una columna. Lo anterior se puede entender también como que para una determinada extracción lateral, la columna va a tener un determinado comportamiento. Considerando lo anterior, entonces esta variable de flujo de extracción lateral, líquida y gaseosa también serán variables de decisión, y las voy a indicar con la letra U, porque son variables de decisión. ¿Ok? Considerando lo anterior, volviendo a la parte de la alimentación, generalmente la alimentación será un elemento también de decisión desde el punto de vista de la calidad y las características que tiene esta. Tomando eso en cuenta, podríamos identificarla acá como una variable de decisión o una variable que se conoce, tanto la variable de fracción como la temperatura y la presión. Finalmente, el calor, representado acá, también podrá ser una variable de decisión en el sentido que, por ejemplo, si una etapa tiene un sistema de remoción de energía o de adición de energía, será el operario el que, mediante una válvula, controle la cantidad de líquido de refrigeración o de líquido o vapor de calefacción que se utilizará para producir más o menos separación. Ok, por lo tanto esta también va a ser una variable de decisión. Y la única variable de decisión que queda por analizar corresponde a la presión. En términos generales, la presión de una columna se controla en su tope. Aquí va a estar entonces un PIC que corresponderá a un sistema de control. Este sistema de control de presión puede actuar indistintamente, bueno, dependiendo mejor de las características del sistema, en el flujo, en el efluente gaseoso que sale de la columna, o podría actuar directamente en la altura de intercambio calórico del condensador. ¿Ok? En cualquier caso, la presión es una variable de decisión, puesto que es el operario o es la persona, el encargado de evaluar la simulación, quien pone una consigna, un valor de consigna en el controlador, y asumiendo que este controlador funciona de manera adecuada y en este caso para efectos prácticos perfecta, entonces esta presión corresponderá a la presión en la cabeza de la columna. La pregunta es: ¿qué pasa con el resto de las presiones? Bueno, en las distintas etapas las presiones se pueden obtener a partir de consideraciones fluidodinámicas. Estas consideraciones de fluidodinámicas tendrán en cuenta la cantidad de vapor que se está produciendo en el fondo de la columna y el ancho de la columna, y por supuesto las características de los platos. Una aproximación que se puede realizar a estas consideraciones fluidodinámicas es la información que entrega el fabricante de los platos de las columnas, donde generalmente se entrega un valor estimado de la caída de plato esperada, la caída de presión esperada en cada plato. Por lo tanto, conociendo la presión en el tope de la columna, el resto de las presiones se podría obtener básicamente sumando a la presión superior la pérdida de carga del plato que es informada por el fabricante. Considerando lo anterior, entonces se tiene un modelo con una cantidad de grados de libertad que es igual a 0. Por lo tanto, conocidas todas estas variables que aparecen en esta tabla, es posible simular la columna. ¿Ok? Ahora, analicemos los elementos externos de la columna y se va a partir en este caso con el tope.
donde se encuentra el elemento condensador, el elemento acumulador y el elemento separador. Este diagrama que está esquematizado en este esquema, se puede representar utilizando la misma idea de la etapa de equilibrio que ya se ha analizado. Si se observa, se tiene un flujo de vapor que viene desde una etapa anterior, en este caso el V2, que aquí podríamos decir que este V2 corresponde a el flujo de vapor que viene desde la última etapa de equilibrio que está en el interior de la columna. Por otro lado, se puede notar que de este sistema, luego de que se produce una condensación, la cual puede ser total o parcial, esta condensación producirá, por ejemplo, pongámonos en el caso más general que existen dos fases, producirá dos fases, de la cual una se separará en el acumulador y corresponderá a una fase vapor V1. Considerando la anterior, se podría indicar que no existe una extracción lateral en el tope de la columna, en este caso de vapor. Y en el acumulador, la fase líquida luego se puede separar en lo que es el reflujo y en lo que es el destilado. El reflujo, como es una fase líquida que ingresa nuevamente a otra etapa de equilibrio, se puede asumir que el reflujo corresponde en este caso a la variable L1. Y puesto que se extrae una parte del reflujo, entonces la producción de destilado estaría dada en este caso por la extracción lateral WJ. ¿Ok? De esta forma entonces, y por último, es importante destacar que debido a que no ingresa una alimentación de fase líquida al sistema, esto se puede asumir como cero. ¿Ok? Y luego, bueno, dependiendo de qué tipo de condensador se esté trabajando, podrán haber distintas características de este elemento en el tope de la columna, donde se tendrá, en este caso, si es que se tiene un condensador total, entonces en este caso no se está produciendo vapor por el sistema, y de esta forma el vapor V1 se puede setear de inmediato en 0. ¿Ok? Y en este caso quedaría que L1 corresponde al reflujo y W1 corresponde a la fracción líquida del destilado, que en este caso corresponde al destilado. Por último, el calor relacionado con la etapa 1, la etapa de tope, sería equivalente al calor que se le está ingresando al condensador y por lo tanto proporcional a un flujo de refrigerante. Con respecto ahora a si es que se estuviese trabajando con un condensador parcial, y si es que existe la etapa de separación que se muestra acá en el círculo, entonces en este caso el vapor 1 correspondería a la fracción de vapor del destilado, el W correspondería, al igual que en el caso anterior, a la fracción líquida del destilado, y el destilado sería la suma de la fracción vapor y la fracción líquida. ¿Ok? Y en este caso nuevamente el U es igual a 0, tal como se mencionó en el otro caso, y nuevamente el calor retirado en la etapa 1 sería proporcional al flujo de refrigerante del condensador. En este caso entonces podríamos decir que ahí estaría la variable de decisión. Y por último, si se trabaja con un condensador parcial pero sin separador, o sea, esto quiere decir sin esa etapa que me permitirá separar el líquido, o sea, si es que ponemos acá que no se tiene este separador, entonces en este caso todo el destilado tendría que salir por el producto de vapor, y en este caso no existiría una extracción lateral líquida, puesto que todo el líquido que se está produciendo en este condensador parcial está ingresando nuevamente a la etapa de equilibrio 2. Y si ahora hacemos el mismo análisis, pero en la etapa de equilibrio representada por el tope, en el fondo, perdón, de la columna, bueno, básicamente se tendría lo mismo. En el hervidor o boiler, lo que se tendría sería un flujo de líquido
que proviene desde la etapa nt-1, representado ahí, y al ingresar a esta etapa se produciría una fase vapor, una fase vapor, que sería aquella que ingresaría a la misma etapa de donde venía el líquido, y una fase líquida que saldría del sistema. De esta forma, WJ sería igual a 0, VJ sería igual a 0 y U sub J sería igual a 0, tal como aparece en estas expresiones, y el elemento de salida, la fase líquida que se está generando en la última etapa, en el boiler, sería equivalente al producto de colas de la columna de destilación. Finalmente, el calor de esta etapa sería el calor del boiler. Es común, para el caso del condensador y el hervidor, reutilizar el balance de energía utilizando una especificación adicional, con la idea entonces de, a partir de esta especificación adicional, obtener los calores del condensador y del ebullidor. Esto es más bien un problema de diseño, pero es común que así suceda, y en este caso, por ejemplo, si es que es posible, si es que se especifica, por ejemplo, la producción de destilado y la producción de producto de fondo, entonces sería posible utilizar los grados de libertad restantes para obtener entonces los calores necesarios para obtener esa cantidad de producto. También se podría hacer la misma especificación, pero a partir de la calidad de los productos de tope y productos de fondo, de los flujos parciales o de las temperaturas que se esperaría obtener en ambos elementos. O por supuesto una función de estos componentes. Una vez que se tiene el modelo completo de la columna para las NT etapas, cabe preguntarse cómo se va a resolver este modelo. Es un modelo que es bastante largo. ¿Y por qué se hace hincapié en cómo se va a resolver? Porque, como dice en este cuadro, la resolución del modelo basado en balances de materia, relaciones de equilibrio, suma y balances de energía es el responsable histórico del uso de la computación en ingeniería química. En este diagrama, en esta diapositiva, se representan distintas alternativas que están a disposición para resolver un problema de simulación estacionaria en una columna de destilación. De arriba hacia abajo se pueden clasificar como en términos de la dificultad de resolver el problema, pero también en términos de la cantidad de tipo de problemas que abarca. Por ejemplo, si es que el sistema tiene por ejemplo, modelos de equilibrio que son muy complejos. En este curso se trabajará con un método denominado método simultáneo, que es el método basado en un análisis de Newton, o un análisis quasi-Newton, que resuelve una gran cantidad de problemas, representa entonces una solución general para muchos tipos de problemas, y bueno, como inconveniente podemos indicar que será necesario dar 2nc más 3 por nt iteradores iniciales, que correspondería al número total de ecuaciones a resolver.